Bienvenidos a una nueva sesión del Ministerio Artios Biblia, donde multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. En esta ocasión quisiera tratar uno de los pasajes ministeriales más importantes de la carta a los Colosenses. Es el que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 23 hasta capítulo 2, versículo 5. Es un pasaje algo extenso, lo voy a leer y lo vamos a ir tratando poco a poco en partes a lo largo de varios videos. Entonces leo Colosenses 1:23 hasta el 2:5, dice así: Si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han escuchado, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la palabra de Dios, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres en toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de su fe en Cristo. Como decía, es un pasaje algo largo, pero lo vamos a ir tratando poco a poco a lo largo de varios videos. Y es sin duda alguna uno de los textos ministeriales más importantes de la carta a los colosenses. Vale la pena dedicarle suficiente tiempo y reflexión y oración a un pasaje tan importante como este. Quisiera hacer tres observaciones iniciales acerca de este pasaje fundamental. Primero, como ya dije, es el pasaje ministerial más importante de Colosenses. Es fundamental para captar el entendimiento que Pablo tenía de su propio ministerio y como tal es sumamente importante como un modelo o una guía de ruta para la autocomprensión de nuestra labor para todos los que nos dedicamos al ministerio. Y quiero recordar que ese es el enfoque principal de estos videos. Van dirigidos especialmente a personas dedicadas al ministerio cristiano. Esa es la primera observación. La segunda es que este pasaje surge directamente de la gran condición, tema que hablamos en el video anterior, expresada en capítulo 1, versículo 23. Su función, la función del texto que he leído en el argumento de la carta, consiste en mostrar la importancia del ministerio paulino y de nuestro propio ministerio hoy para la firmeza de los creyentes en la esperanza del Evangelio, que es el tema de 1:23. La esperanza del Evangelio requiere que nos tomemos muy en serio el ministerio que Dios nos ha encomendado y también repercute esto en la firmeza de los creyentes. Tercera observación, el pasaje muestra en qué consiste realizar el ministerio en medio del peligro de la falsa enseñanza, que es el contexto general de la carta,
así como también la clase de ministerio que completa la plenitud en Cristo entre los creyentes, que es el tema central de la carta. ¿Cómo hacer ministerio entonces? En medio del peligro de la falsa enseñanza, y qué clase de ministerio apunta a completar la plenitud en Cristo entre los creyentes. Ahora, debido a la importancia fundamental de este pasaje para la comprensión y cumplimiento de nuestro ministerio, dividiremos su exposición en 3 videos consecutivos. Quiero hacer aquí, en este primer video, una introducción, y en los siguientes videos vamos a estar tratando más específicamente de los aspectos ministeriales que el texto presenta. Comencemos hablando del tema y de la estructura del pasaje. Estamos en Colosenses 1:23 al 2:5. El tema del pasaje es: el ministerio apunta a completar, y esta es una palabra muy importante, a completar la plenitud en Cristo en los creyentes. Repito, el tema de este pasaje es: el ministerio apunta a completar la plenitud en Cristo en los creyentes. Si notamos, en el pasaje hay 5 expresiones relacionadas con completar. Podemos verlas ahí en el pasaje. Primero, verso 23, toda creación. Hablando de la predicación del Evangelio, se trata de completar la predicación del Evangelio en todo el mundo. Completar los padecimientos de Cristo en mi carne, dice Pablo en 1:24. Completar la palabra de Dios, dice en 1:25. Presentar a toda persona completa en Cristo, dice en 1:28. Y en capítulo 2, versículo 2 dice: hacia toda riqueza de la plena convicción del entendimiento. El énfasis en completar es suficientemente claro y determina, por tanto, el tema principal del párrafo que ya he mencionado. Eso con relación al tema del pasaje. Hablemos ahora de su estructura. Yo quiero usar la siguiente expresión para determinar la estructura de este pasaje: 5 dimensiones ministeriales para completar la plenitud en Cristo. 5 dimensiones ministeriales para completar la plenitud en Cristo. Primero, completar la predicación del Evangelio de Cristo en 1:23, y eso es a nivel global. Segundo, completar los padecimientos físicos de Cristo, eso es en 1:24, y eso es a nivel iglesia, iglesia con mayúscula, porque es la iglesia universal. Tercero, completar la revelación del misterio de Cristo, 1:25 al 27, y eso es a nivel étnico, porque Pablo se refiere a todos los gentiles ahí. En cuarto lugar, completar la presentación de todos en Cristo, eso es 1:28 y 29, y eso se refiere a nivel personal, porque Pablo dice toda persona varias veces en 1:28. Y en quinto lugar, completar el conocimiento protector en Cristo, capítulo 2, versículos 1 hasta el 5, y eso es a nivel regional, porque Pablo se refiere específicamente a la región que comprendía Colosas, la Odisea, lo que se llama el valle del río Lico. Muy bien, entonces, 5 dimensiones ministeriales para completar la plenitud en Cristo. Vamos a ir hablando de cada una de estas dimensiones a lo largo de varios videos aquí en Artios Biblia. Quiero hacer, antes de entrar en la exposición de la primera dimensión, una advertencia que me parece importante tomarla en cuenta, y es la siguiente: no podemos pretender asumir para nosotros las dimensiones del ministerio de Pablo. Son dimensiones demasiado amplias. Su ministerio abarcaba dimensiones que realmente nosotros no tenemos la capacidad de abarcar. Por ejemplo, en 1:23 Pablo habla de toda creación en cuanto a la predicación del Evangelio. En 1:24, la iglesia con mayúscula, porque es la iglesia universal.
a la cual él apunta su ministerio. Los gentiles, en 1:27, dice él que es parte también de la amplitud de su ministerio. Toda persona, dice en 1:28, es a lo que él está apuntando en la realización de su labor ministerial. Y finalmente en 2:1 Pablo dice, cuantos no han visto mi rostro. Son, como decía anteriormente, dimensiones muy amplias, no podemos abarcarlas nosotros. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es observar cuidadosamente las convicciones ministeriales del apóstol Pablo para después adaptar esas convicciones a las dimensiones de nuestro propio ministerio. En otras palabras, yo soy responsable por adoptar las convicciones ministeriales de Pablo al nivel micro de mi propio ministerio. El ministerio de Pablo era macro, era sumamente amplio. El mío es pequeño, es micro, pero puedo y debo, creo yo, adaptar las convicciones ministeriales del apóstol Pablo a las dimensiones más pequeñas de mi propio ministerio. Muy bien, comencemos hablando aquí entonces de la primera dimensión del ministerio de completar, y es la única que vamos a tratar en este video. Se trata de completar la predicación global del Evangelio de Cristo, capítulo 1, versículo 23, sobre todo en la segunda parte de ese verso 23, donde Pablo dice que él llegó a ser un ministro o un diácono de la predicación global del Evangelio. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Mediante su ministerio apostólico, Pablo autentica y certifica la veracidad del Evangelio que los lectores recibieron de parte de Epafras. Eso lo hablamos en el video anterior. Ahora, llevar a cabo esta dimensión del ministerio, completar la predicación global del Evangelio de Cristo, requiere mantener en alto tres convicciones fundamentales sobre el Evangelio que cada uno de nosotros debe desarrollar. Primera convicción: el Evangelio cumple el propósito final de Dios. El mensaje del Evangelio contiene la esperanza definitiva de Dios para quienes lo reciben. Pablo habla de que los colosenses recibieron el mensaje de la esperanza del Evangelio y ellos deben mantenerse firmes en ese mensaje. El mensaje del Evangelio contiene la esperanza definitiva de Dios para quienes lo reciben. Esa esperanza consiste en nuestra herencia celestial, de la que Pablo habló anteriormente en 1:5 y en 1:12. Consiste también en nuestra presentación final como una ofrenda a Dios, de la que Pablo habló en 1:22, y consiste también en nuestra gloria, de la que va a hablar más adelante en 1:27. Todo esto está contenido en el mensaje del Evangelio, y quienes proclaman ese mensaje tienen el enorme privilegio de llevar esa esperanza a otras personas. El Evangelio cumple el propósito final de Dios. Esa es una convicción importante para completar la predicación global del Evangelio. La segunda convicción es que el Evangelio cumple el propósito presente de Dios, no solo el final, no solo el último, no solo el de la esperanza, sino también el presente. Y ese propósito consiste en establecer la absoluta supremacía de Cristo sobre toda la creación. 1:23 conecta con 1:15 al 20, donde habla del establecimiento de la absoluta supremacía de Cristo sobre toda la creación. ¿Cómo ocurre eso en el presente? Precisamente a través de la predicación global del Evangelio. Esa predicación global es la manera en la cual se concretiza el propósito de Dios en el presente, el propósito de establecer
la absoluta supremacía de Cristo sobre todo lo que existe. Mientras el Evangelio está siendo predicado, continúa creciendo y produciendo fruto en todo el mundo, como Pablo lo dijo anteriormente en capítulo 1, versículos 5 y 6. El Evangelio cumple el propósito final de Dios, pero cumple también el propósito presente de Dios. Y la tercera convicción que debemos mantener si queremos realizar esta labor ministerial es que el Evangelio cumple el propósito personal de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque al final del verso 23, Pablo dice que de ese evangelio global, de ese evangelio que está siendo predicado en todo el mundo, en toda la creación, dice, del cual llegué a ser yo, Pablo, un diácono, que es la palabra que se utiliza ahí en el idioma original y es traducida a veces ministro, a veces servidor en nuestras versiones en español. Mediante su ministerio de predicar el Evangelio, el apóstol Pablo está cumpliendo el propósito de Dios para su propia vida. Por eso digo que el Evangelio cumple el propósito personal de Dios. A lo largo de toda la carta a los Colosenses, Pablo presenta el ministerio cristiano como un diaconado, como una diaconía, como una labor de servicio humilde. Es la principal figura ministerial que Pablo presenta en la carta y ahí están los versículos, los pasajes donde aparece. Un diácono del Evangelio, que eso es lo que Pablo dice de sí mismo, es alguien que encuentra el sentido y la razón misma de su existencia en su esfuerzo por llevar el Evangelio a toda la creación que está debajo del cielo. Esta persona, ese diácono del Evangelio, encuentra también su mayor satisfacción en el avance y la realización de esta labor. ¿Quién es un diácono del Evangelio? El que encuentra el propósito, la razón, el sentido y la satisfacción de su vida en llevar el Evangelio a todo el mundo. Eso es un diácono del Evangelio. Quisiera hacer un resumen entonces de lo que hemos visto hasta acá en cuanto a esta primera dimensión del ministerio de completar. Completar la predicación global del Evangelio de Cristo conlleva mantener en alto la convicción del enorme privilegio que significa participar en esta labor. Un diácono del Evangelio tiene el gran privilegio de cumplir el propósito de Dios, primero, para el universo, segundo, para la historia y tercero, para sí mismo. Aquellos que tenemos el privilegio de ser servidores o diáconos del Evangelio, participamos activamente en el cumplimiento del propósito final, presente y personal de Dios. Quiero conectar esto un poco con una evaluación que he venido haciendo últimamente en cuanto a nuestra situación presente. Yo creo, esta es mi evaluación personal, que estamos viviendo un tiempo en el cual el ministerio del Evangelio es menospreciado, es tenido en poco. Repito, es una evaluación que yo hago. Puede ser que esté equivocado, sin embargo, es lo que yo puedo observar. Que estamos en un tiempo en el cual el ministerio va a la baja. Incluso por muchos cristianos, no solo por los que no conocen de Cristo, el ministerio es menospreciado o tenido en poco, sino incluso por muchos cristianos. En particular, y esta es una preocupación que tengo recientemente, la juventud evangélica latinoamericana no está entregando su vida a la predicación global del evangelio, sino dedicándose a la búsqueda y satisfacción de sus propios deseos. Ante esta situación, personalmente quisiera yo ponerme en pie desde mi trinchera donde Dios me ha puesto para reivindicar el inmenso privilegio. Esa es mi convicción, el inmenso privilegio que conlleva ser un diácono del Evangelio. Y desde mi trinchera quiero entregar mi vida
al esfuerzo de su proclamación global y quiero ponerme en alto para decir, entregar la vida a la proclamación global del Evangelio de Cristo es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona en este mundo. Es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. A la vez, urjo a todos los que me escuchan a levantar un ruego constante por obreros para la mies, conforme Jesús nos enseñó en Mateo 9, 35 al 38. Y especialmente quisiera rogar, hermanos, quisiera pedir que roguemos por obreros para la mies, particularmente de entre los jóvenes evangélicos en América Latina, que mantengamos un ruego constante al Señor de la mies que levante y envíe la juventud evangélica latinoamericana hacia la predicación global del Evangelio. Quisiera terminar este video precisamente orando por eso, que el Señor pueda hacer esa obra entre nuestros jóvenes evangélicos latinoamericanos. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos alabarte y agradecerte el inmenso y completamente inmerecido privilegio de poder dedicarnos a la obra del Evangelio, de ser diáconos del Evangelio, el privilegio de ser parte de la obra, de completar la predicación global del Evangelio en nuestra propia generación. Gracias por haberte dignado tomarnos en cuenta para esto. Rogamos, Señor de la mies, que tú levantes y envíes obreros a tu mies y muy especialmente de tu iglesia en América Latina y muy especialmente de la juventud evangélica latinoamericana, que tú, Señor, levantes y envíes obreros y quites todo impedimento, todo obstáculo de cualquier naturaleza, sea espiritual, sea material y de cualquier otra clase que está impidiendo que la juventud evangélica latinoamericana entregue su vida a la obra de Cristo en el mundo. Señor de la mies, envía obreros a tu mies, úsanos a nosotros y dígnate usar este video para que eso sea una realidad cada vez más, cada vez mejor para tu gloria. Gracias por el privilegio de ser parte de la obra del Evangelio, el privilegio de ser diáconos del Evangelio. Levanta y envía más, Señor, de entre los jóvenes evangélicos latinoamericanos. Lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Yo espero que este video sea útil para todos aquellos que somos diáconos del Evangelio. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.